Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier García Roque. Soy estudiante de la licenciatura de Educación Preescolar, de tercer semestre. El día de hoy, para mi asignatura de iniciación al trabajo, vengo con... Sí, claro que sí, adelante y espero que pues te pueda ser de utilidad. Gracias, maestra. Bueno, si fuera de Claro que quicio, sí. Bueno, mi nombre es Guadalupe Ochoa García y soy licenciada en educación preescolar, egresada de la Escuela Normal Juan Enríquez. Tengo 6 años de haber egresado y actualmente cuento con 5 años, 7 meses de servicio. Mm, los datos generales del Jardín de Niños donde actualmente laboro es el nombre Jardín de Niños Antonio Caso. Tengo a mi cargo el grupo de tercero B en el turno matutino. Eh, Nuestro servicio es únicamente por las mañanas matutino. Algunos jardines tienen servicio mixto, pero no es el caso de mi jardín. El sostenimiento de mi jardín es federal o federalizado y se encuentra ubicado en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, en la cabecera municipal. ok, maestra. Actualmente, ¿cuántos niños son los que tiene su grupo? Son 15 niños, de los cuales tengo 8 niñas y 7 niños. Ok, maestra. Bueno, ¿le parece bien si procedemos con la entrevista? Sí, claro que sí. Bueno, gracias, maestra. Bueno, empiezo con la primera pregunta. Y dice así, ante la orden del gobierno federal del regreso a las presenciales para el inicio de ciclo escolar actual, ¿podría compartirme si estuvo usted de acuerdo o no ante esta decisión y por... Sí, bueno, mira, yo considero aquí que independientemente de nuestro criterio, pues también tenemos en juego pues las situaciones laborales, ¿no? Muchos maestros consideramos que el regreso a clases pues es una situación preocupante porque pues no solamente somos profesionistas, ¿no? También somos seres humanos, también tenemos familia, tenemos en casa personas con comorbilidades, incluso algunos en nuestra salud, pues tenemos ciertas propensiones a enfermedades, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva personal, yo te diría que no estoy de acuerdo, porque el ser docente te implica trasladarte, ¿no? Al menos yo que soy de la ciudad de Córdoba me traslado a Tierra Blanca, pero tenemos otros compañeros que se dispersan por puntos totalmente extremos de estado a estado, ¿no? Entonces, esa movilidad genera muchas situaciones que implican un riesgo para la salud y para las situaciones de contagio. Sin embargo, pues bueno, ese es mi punto de vista, pero pues nosotros acatamos como profesionales la disposición que se dio del gobierno federal y nos estamos presentando en nuestros centros de trabajo a laborar. Sí, claro, desde luego, el factor salud es primordial en esta situación de la pandemia. Así es, pero bueno, ya es criterio de cada persona. Gracias, maestra. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿qué tipo de modalidad lleva a cabo para impartir? Bueno, nuestro jardín presenta, al igual que varios jardines de nuestra zona, un pequeño gran detalle. Nosotros nos estamos presentando a cubrir horario físicamente en la escuela, sin embargo, nuestro jardín no cuenta con servicio de agua potable.
A pesar de que somos un jardín urbano y nos encontramos bastante cerca de lo que es el centro de la ciudad de Tierra Blanca constantemente sufre de desabastecimiento de agua. Aparte de esta situación, tenemos un problema con la instalación y toma de agua que no se ha podido solucionar, por lo cual, aunque nosotros estamos de manera presencial en la escuela, estamos atendiendo a los niños en línea y también estamos dando pues algunos espacios para atender a los niños que están requiriendo, pero muy puntualmente en horarios muy controlados, porque pues al no tener el servicio de agua, pues obviamente no se les puede dar el mismo tiempo, la misma calidad y pues lo básico, ¿no? El agua para lavarnos las manos, para ir al sanitario, pues nos impediría que los niños permanezcan como una jornada regular de trabajo. Sí, claro. De hecho, pues el agua es el elemento primordial con el que pues debemos contar para realizar las actividades de higiene. Así es, y bueno, pues una de las principales razones que nos recomiendan ahorita para el regreso a clases es lavarnos las manos constantemente y bueno, pues al no haber agua, pues es un factor de riesgo para los niños que nosotros no les podemos brindar esas garantías de salud. Entonces, pues por esa razón estamos trabajando con la modalidad en línea en lo que se soluciona el problema del agua. Claro, maestra, gracias. Bueno, la tercera pregunta, ¿qué reto ha implicado o significado para usted el aprendizaje en la modalidad de educación en línea y por qué? Bueno, ha implicado esto muchos retos. Desde que comenzó, cuando inició la pandemia, yo contaba con un grupo de primer grado. Entonces, pues todos sabemos las características de los niños de esta edad, ¿no? Ellos por naturaleza necesitan movimiento, necesitan el juego, necesitan el intercambio, el contacto, la socialización, el diálogo con sus coetáneos. Entonces, pues el trabajo a distancia en esos momentos presentó un reto bastante significativo porque cómo sientas a un niño frente a una pantalla de esa edad cuando jamás en la vida nos había sucedido el tener que trabajar de esta manera. Eh, Aunado a esto, mi grupo presentaba características que dificultaban aún mucho más este trabajo. Tenía yo en ese ciclo escolar a un niño con diagnóstico de TEA, con comorbilidad en TDAH. Entonces, pues si de por sí trabajar con chicos con circunstancias comunes es complicado, imagínate pues hacer que un niño autista y que todavía tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad esté quieto, preste atención a una pantalla y te atienda las consignas, pues sí fue bastante complicado, la verdad. En esos momentos lo que optamos fue por trabajar con cuadernillos de trabajo para enviarlos a casa y ellos iban entregando sus evidencias, ya que pues por el momento no sabíamos que se iba a prolongar a más de un año toda esta situación. Terminando ese ciclo escolar, bueno, se optó por trabajar de una manera diferente. En las vacaciones de verano, yo estuve tomando cursos con apoyo de una maestra de CAPEP, la directora del CAPEP, la licenciada Yasnir, y estuvo dando una capacitación para trabajar en línea a través de la plataforma Zoom y cómo trabajar con chicos que requieren apoyo en áreas específicas con ciertos materiales, con ciertas estrategias y videos para que nos pudieran ser de utilidad. Esta capacitación a mí me sirvió mucho porque yo no contaba con experiencia alguna, es más, ni siquiera conocía yo plataformas como Zoom o como Meet, y pues la verdad me fue de mucha utilidad y hasta la fecha sigo manejándolas. También un reto que me significó mucho fue que pues al tener esa diversidad en mi grupo y otras que se fueron agregando con los nuevos niños que se fueron presentando, bueno, la actualización y la formación continua es
fundamental, porque tú te preparas en la escuela normal para atender la educación de forma general. Sin embargo, cuando ya te enfrentas a circunstancias donde los niños requieren atención especializada, pues te implica retos a atender y esa formación continua. Entonces estuve tomando varios cursos que ofertó la UNAM y SEAM para poder pues tratar de estar a la altura de las circunstancias respecto a la nueva modalidad de educación a distancia. Sí, claro, de hecho, estos por sorpresa, por algunos estamos familiarizados con algunas aplicaciones para trabajar, bueno, en este caso, para reunirnos, pero ya como trabajar en sí, a partir de ellas, sí es un bastante retador para todos y sobre todo para los docentes, maestra. Y pues qué bueno que también usted se preparó tomando cursos para, pues, trabajar con sus, que estaba atendiendo. Pues es que realmente cuando ya te enfrentas a las circunstancias te das cuenta que si quieres hacer un buen trabajo y ayudar a tus chicos, pues es indispensable que tengas ese compromiso y sobre todo que toques de manera personal a esos niños, porque implica muchos retos como docentes, pero todo es posible si tú realmente tienes ese compromiso. Gracias, maestra. Bueno, la siguiente pregunta, la cuarta, durante la modalidad de distancia, ¿cómo considera que ha sido el compromiso y apoyo de los padres de familia hacia los niños y hacia... Bueno, esto te voy a comentar un poco sobre el ciclo escolar anterior. El ciclo escolar anterior tuvo un grupo que inició muy comprometido, que contaba afortunadamente con papás muy responsables, que ellos buscaron la manera de cómo adaptarse a la forma de trabajo. Yo les ofrecí a mis niños una clase en línea una vez a la semana y el resto de la semana tenían sus clases grabadas para que se pudiera dar el intercambio. Para esto, primero se realizaron encuestas, por supuesto, para conocer el contexto y lo que contaba cada padre de familia para poder trabajar con ellos, donde la mayoría decidió que sí querían las clases en línea y grabadas, y posteriormente, bueno, fueron sucediendo algunos, ¿cómo te lo podría decir? Contratiempos. Tenemos algunas madres de familia que son trabajadoras y madres solteras. Sin embargo, pues ahí estuvieron, ¿no? Muy comprometidas en todo momento, y algunas otras que pues por sus trabajos no pudieron, ¿no? Tenemos también las circunstancias donde pues papá es el que trabaja y mamá está todo el tiempo en casa, y fueron quienes estuvieron muy comprometidas con sus niños, pero también el lado contrario, ¿no? Mamás que pues aunque no tienen un trabajo formal como tal y pues se dedican de lleno a estar en su casa, pues optaron por situaciones personales el que sus niños no presentaran actividades y se iban a incorporar hasta que las clases fueran presenciales. Es un poco difícil opinar al respecto porque cada familia tiene circunstancias distintas, tanto personales, laborales, emocionales. Por este momento de la pandemia, muchas familias se han presentado muchos problemas de diferentes aspectos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que un 75% de los alumnos sí tuvo una comunicación, aunque no fue constante, y el otro 25% estuvo totalmente ausente de todo el ciclo escolar. Sí, ¿verdad? Entonces, pues es bastante difícil todavía esta situación también para los padres de familia, el estarse pues repartiendo sus tiempos, tanto pues para sus actividades rutinarias
y todavía estar pues al tanto de las actividades escolares de sus hijos. Así es, y bueno, otro punto que también influyó mucho es que, pues a pesar de que en casa, al menos de mi grupo, había acceso a internet, dispositivos, a veces es más de un niño. Entonces, al tener 2, 3 o hasta 4 hijos, desgraciadamente se priorizan otros niveles educativos como la primaria, la secundaria, el bachillerato. Y pues al preescolar siempre tenemos desafortunadamente ese lado, ¿no? De que, ay, está chiquito, ay, está en el jardín. Ya después cuando pase a la primaria, ¿no? Y en el ya después cuando vemos ya se fueron los niños a la primaria. Entonces, pienso que en los casos donde tuvieron ausentismo total en todo en el ciclo escolar, influyó parte de esto, ¿no? Esa desvalorización que a veces se tiene hacia el nivel, porque como es preescolar y como no se reprueba y como están chiquitos, se subestiman en muchas ocasiones el nivel cuando en realidad es una de las etapas en la que los niños aprenden muchísimo más y más rápido que en otros niveles y están pues desarrollando todas sus capacidades. Sí, maestra. Bueno, nuestra siguiente pregunta va también un poquito de la mano con la anterior y bueno, dice así. Ante la situación económica actual de las familias, la ocupación o escolaridad de los padres ha influido en el rendimiento de los alumnos al tomar las clases en la modalidad. Mm, de igual manera, en esta pregunta me siento un poco dividida desde mi experiencia, claro está. Yo me encuentro en un jardín urbano donde cada maestra nos dedicamos a atender únicamente un solo grupo. La escolaridad de los padres oscila entre el bachillerato y universidad. Sin embargo, también tenemos papás con grado de primaria. Eh, Me pasó en el ciclo escolar anterior que incluso papás profesionistas o con escolaridad de bachillerato con recursos tenían poca participación o poco compromiso hacia esa entrega de las evidencias de trabajo. Por el contrario, llegué a tener chicos que, aunque la escolaridad de sus papás no era muy alta, eh, siempre enviaban las evidencias, aunque la situación económica quizá no era comparable con la de otras familias. Si no tenían dinero para las impresiones de los cuadernillos, ellos leían los materiales porque fue la consigna que se les dio. Yo les mando el material para que ustedes lo consulten, lo analicen, pero cada quien trabaje con lo que tiene en casa. Si tienen hojas blancas, si tienen cuadernos, si tienen material de reciclaje, lo importante era que los niños trabajaran de acuerdo a las indicaciones, la actividad para favorecer los aprendizajes esperados. Entonces, ahí es donde nos encontramos con esas diferencias, ¿no? Porque te esperas muchas veces que las personas que a veces no tienen los recursos o la formación académica, dices, no, pues es a quienes más les está afectando. Y al menos desde mi experiencia, fueron los niños de los cuales sus papás obtuve más respuestas y más compromiso. Claro está que también influye en que otros papás que sí tienen un mayor grado académico son padres trabajadores. Entonces dispusieron de muy poco tiempo en algunos casos y pues ellos buscaron la manera en ocasiones de enviar sus evidencias, pero pues sí tenemos esa contraparte, ¿no? No necesariamente la baja escolaridad o la baja de recursos económicos determina que un niño va a estar en rezago o en desventaja. ¿Puede influir? Claro que sí, pero desde la experiencia del grupo que yo tuve una mejor respuesta y mayor compromiso de padres en esas circunstancias. Sí, claro, ¿no? ¿No? Entonces, también podemos observar esta dualidad que en la que se espera que los padres de familia que cuentan con los recursos puede que sean los que a veces suelen cumplir más y a lo mejor los que están en una situación económica un poquito desfavorable o menos, o baja, perdón,
sean los que luego a veces no nos participan o se manifiestan y pues nos da la sorpresa de que pues no es así. Así es, y bueno, también el contexto influye muchísimo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que tengas un jardín unitario o bidocente en una zona rural donde pues quizá a veces ni la señal del teléfono llega, ¿no? Entonces, afortunadamente ellos al encontrarse en una zona urbana, pues en cierto punto esto les favoreció. Ok, maestra. Bueno, la siguiente pregunta. Al no existir de manera presencial la convivencia, ¿cómo y de qué manera lleva a cabo los diagnósticos sobre conocimientos previos o necesidades formativas de sus alumnos? Bueno, generalmente los diagnósticos iniciales los trabajo a través de situaciones. Es muy raro que yo de manera presencial trabaje alguna actividad donde únicamente el niño elabore un producto físico, porque la evaluación cualitativa que nosotros hacemos de los niños es precisamente eso, sobre sus procesos, sobre sus logros. Entonces esto pues sí significó un reto bastante grande porque cuando los niños están en casa, realmente no el 100% de sus evidencias o de sus respuestas están realizadas por ellos. Hay mucha intervención del padre o madre de familia en casa. En su afán de querer motivarlos, de querer animarlos, de que su niño lo haga bien, de que salgan bien evaluados, pues inducen o dicen las respuestas, ¿no? Entonces, pues realmente la mayor estrategia que utilicé para mis diagnósticos iniciales y para mis evaluaciones fueron mis registros de observación a través de los videos de cómo realizaban ellos sus evidencias de trabajo, también a través de fichas descriptivas en donde iba yo realizando registro de cómo iban realizando sus actividades diarias y de cómo ellos pues iban teniendo sus avances o áreas de oportunidad también a trabajar. Eh, yo generalmente planeo mis diagnósticos iniciales tomando en cuenta las 3 áreas y los 3 campos. Entonces, siempre selecciono de acuerdo al grado que tengo y de cómo vienen mis niños. Por ejemplo, tenía yo un grado de segundo y tercero, todos de nuevo ingreso, pues entonces tomo en cuenta mis aprendizajes básicos para partir de ello y ver la respuesta que voy obteniendo conforme avanzamos en las actividades. Y claro, mis otros instrumentos de evaluación, pues me apoyo mucho de lo que son las escalas estimativas. Para mí, lo que son los registros de observación y las escalas estimativas son las que mejores resultados me dan y mejor me funcionan porque pues me permite realizar una evaluación más acorde a lo cualitativo. Ok, maestra, gracias. Bueno, la siguiente pregunta, ¿me podría mencionar alguna de las estrategias o métodos que usted ha implementado para dar clases a distancia? Sí, claro. Pues mira, yo considero una prioridad tanto presencial como a distancia el trabajar con la estrategia del juego. Esta es una estrategia básica de aprendizaje que va a ser fundamental en todo tu trabajo. Entonces, bueno, buscar la manera en cómo esto no se pierda en casa, ¿no? Que a pesar de que estamos trabajando a distancia, el niño tenga esas oportunidades de jugar, de realizar ese intercambio oral, de conocer juegos tradicionales, de conocer actividades que a ellos les permitan compartir, expresar, narrar, el comparar, ya sea con sus hermanos, con miembros de su familia o con quien pueda él, pero que no se pierda esa socialización y ese intercambio para que ellos también puedan aprender. Para mí el juego fue una base fundamental para trabajar sus actividades. Otra estrategia que también trabajé fue la de la experimentación y la observación
porque considero que muchas veces se deja a veces en las escuelas de lado porque le damos prioridad a campos como lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. Entonces, esa es una característica que en nuestro PEMSE tomamos en cuenta y trabajé lo que fue un día específico para experimentos y para observación del entorno natural y social. Y estas dos estrategias de trabajo fueron las que más me fueron de utilidad en esta educación a distancia, porque pues los niños jugando muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que están aprendiendo. Una manera lúdica de involucrarlos, de conocer el contexto, el entorno natural que los rodea, y ellos pues muchas veces ni siquiera están al 100% conscientes de que están desarrollando aprendizajes en eso, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho estas dos estrategias básicas de aprendizaje para el trabajo. Claro, maestra, gracias. Bueno, la siguiente pregunta. ¿De, de qué manera y a través de qué instrumentos conoce los estilos y ritmos de aprendizajes predominantes de sus alumnos? ¿Y qué significado, sí, qué significado tiene esto al momento de realizar la planeación de actividades? Eh, los estilos y ritmos de aprendizaje, maestra. Exacto. Maestra, creo que tiene su audio apagado. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar de forma diversificada. Considero que es la mejor forma en la que tú puedes atender a todos los estilos y ritmos de aprendizaje de tus alumnos, porque cada uno va a responder a los intereses y a las necesidades, así como también me gusta mucho incluir mucho el trabajo con las inteligencias múltiples. Entonces, si tú lees sobre estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, ritmos de aprendizaje, vas ideando dentro de tu misma planeación formas en las que puedas favorecer estas distintas áreas en tus niños. Por ejemplo, para los niños que son visuales, bueno, seleccionar imágenes, materiales que ellos puedan observar o situaciones que a ellos les permitan aplicar la observación, características, descripciones, etcétera. Cuando trabajas con tus niños que son más, digamos, auditivos, bueno, entonces seleccionar audios, seleccionar canciones, seleccionar a lo mejor algún material audiovisual que les pueda ser de utilidad, o por ejemplo, con tus chicos que necesitan los llamados kinestésicos, que necesitan esa movilidad, el tocar, el explorar, el manipular, el moverse, bueno, entonces actividades más dinámicas, más lúdicas, más recreativas, más de movilidad, más de juego. Es importante que tú no acostumbres a tus niños a una forma de trabajo rutinaria o monótona. Ojo, no confundirlo con lo que son las rutinas de trabajo, sino que tu manera de trabajo no sea una rutina, que el niño ya prediga y ya anticipe y ya sepa lo que tiene que realizar, porque entonces pierde el interés. Entonces, yo considero que la diversidad en tu trabajo debe de estar presente, ya sea que lo quieras trabajar por situaciones didácticas, por unidades temáticas, por rincones o por alguna otra estrategia, es fundamental. Cuando tú trabajas de esta manera, puedes ir observando las distintas habilidades y áreas de oportunidad de tus alumnos y puedes ir enfocando esa observación hacia los estilos y ritmos de aprendizaje que ellos tienen predominantes. Y bueno, ¿cómo lo considero para mi planeación? Bueno, es básico, es un proceso formativo.
Para que tú puedas hacer una planeación, tienes que hacer tus diagnósticos. Con base a los resultados que te van arrojando tus diagnósticos, tú vas tomando en cuenta, ok, bueno, cómo salieron mis alumnos en los diagnósticos, estas son sus fortalezas, estas son sus áreas de oportunidad, están en esta etapa de desarrollo, bueno, entonces, ¿cómo irlos favoreciendo para que a través de tus actividades vayan alcanzando eso que todavía no logran o potenciando aquellas áreas que ya tienen ellos con habilidades? Y pues obviamente una vez que ya hiciste tu planeación, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Analizas cómo te fue en esa semana de trabajo y así sucesivamente con el resto de tu trabajo en el transcurso de las semanas. Gracias, maestra. Bueno, la siguiente, ¿de qué manera influye en el proceso de aprendizaje el uso de las TIC en los niños? Fíjate que generalmente en preescolar tendemos a no atrevernos de manera presencial a realizar tantas actividades donde le implique a los niños esto, porque a veces tenemos escuelas donde ni siquiera hay equipo. O, por ejemplo, la maestra trabaja desde los recursos con los que ella cuenta propios, como su laptop, su bocina propia, su celular, y pocas escuelas son las que sí cuentan con un equipamiento como un proyector, una pantalla, quizá algún tipo de pizarra en que los niños puedan observar de manera más interactiva. Pero bueno, tratamos de buscar esa manera de que el niño no se encuentre ajeno a estas TICs. Ahora, con estas clases a distancia, pienso que ha tenido que ser una manera primordial para quienes contamos con la ventaja de que nuestros niños tienen acceso a Internet y dispositivos en casa. Ha sido fundamental porque a través de ellos hemos tenido esas oportunidades de ese acercamiento, porque no es lo mismo cuando nada más mandas ese cuadernillo a cuando ya complementas ese cuadernillo con una clase grabada, con una videollamada, ya el niño te está conociendo, ya sabe quién es su maestra, ya la escucha, ya se ha dado cuenta que su maestra se preocupa porque haga sus tareas, por sus intereses, por cómo está. Entonces, las TICs han sido en esta situación de pandemia una estrategia o herramienta básica para tu trabajo y para ese acercamiento dentro de lo posible, tanto con los niños como con los padres de familia. Gracias, maestra. La siguiente, ¿cuáles son las áreas del aprendizaje que pueden verse afectadas en el desarrollo de los niños y qué repercusiones podría tener en ellos educarse sin socializar debido, en este caso, de la pandemia? Bueno, hay también un poco de diversidad en esta perspectiva, porque si bien es cierto que la escuela es el principal agente socializador de los niños en esta edad, también es cierto que el niño por naturaleza va a buscar ese intercambio y esa convivencia donde se encuentre. Entonces, considero que sí, obviamente el área social va a ser una de las principales en las que pudiera verse afectada, porque pues muchos niños estuvieron en casa, no todos tienen hermanos, no todos tienen amiguitos, no todos tienen una familia grande. Entonces quizá el intercambio únicamente es con papá, mamá o con quienes viva el niño en casa, ¿no? Pierden esas oportunidades de socializar, de compartir, de narrar y de argumentar todo lo que ellos quieran entre coetáneos, y están creciendo en un mundo de adultos, muchos de ellos. Sin embargo, bueno, también está el lado de cuando hay un compromiso del padre de familia hacia el trabajo con los niños en casa y el maestro planifica actividades que a los niños les permitan tener ese intercambio, esa socialización, esas experiencias. Bueno, quizá no lo vamos a realizar en la misma manera
que si nos encontráramos de manera presencial en un salón con sus compañeros, con otros niños, pero sí tratar de darles ese acercamiento a través del trabajo con distintas estrategias y también tomando en cuenta que el niño realice esas actividades con las personas que tiene cerca, con quienes tiene en casa, con sus hermanos, con sus primos, con sus papás, con quien él tenga esa oportunidad de jugar, de compartir, de expresar, para que pues dentro de lo posible se afecte lo menos que se pueda esta área. Ok, maestra. ¿Qué estrategias o métodos de aprendizaje a distancia utiliza con los niños que no cuentan con la tecnología adecuada para tomar las clases a distancia? Ok, bueno, yo debido a la necesidad que se fue presentando en mi grupo, doy varias opciones de trabajo. La básica es enviar el cuadernillo de trabajo. Tengo un grupo de WhatsApp con mis padres de familia en donde yo les voy mandando semanalmente las actividades que ellos van a trabajar, las indicaciones, las recomendaciones, en el caso de las veces que ha sido necesario, los enlaces. Eh, Esto para quien lo puede imprimir, que lo imprima y quien no, como te comenté hace rato, con los recursos y posibilidades que tenga en casa, siempre y cuando se trabaje pues la descripción que favorece el aprendizaje. Una manera más en la que lo complemento es para los chicos que también tienen los recursos en casa y no estén en desventaja, es tener una clase en línea y también grabar una clase para el día de la semana, para que pues si tienen mamás o papás que trabajan, pero sí tienen acceso a internet y dispositivos, bueno, a la hora que mamá o papá pueda trabajar con ellos, ahí está el video, ahí está la clase y si no pudieron entrar a la clase en línea, pues tienen su clase grabada para el día en el que ellos van a trabajar. Y bueno, el ciclo escolar estuve recibiendo las evidencias a través de WhatsApp. En este ciclo escolar ya lo estamos trabajando a través de la plataforma de Classroom y bueno, los papás que no tienen posibilidades de acceder al perfil de Facebook donde subo la clase y no pueden subirlo a Classroom, bueno, se les facilita la opción de que lo envíen por WhatsApp para que pues también puedan ellos tener el trabajo y yo sus evidencias. Un punto muy importante que resalto de mi trabajo es que afortunadamente me encuentro en una zona urbana y esto me ha permitido que las TICs, las plataformas y las herramientas puedan ser pues una base fundamental para mi trabajo y ese acercamiento con ellos. Pero pues no todas las escuelas, no todos los grupos o no todos los contextos tienen las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, desde mi experiencia te puedo compartir que esas han sido las estrategias que me han funcionado porque son las que se apegan a mis circunstancias. Sí, claro, maestra, y sobre todo, pues, del brindar alternativas a los padres de familia para que, pues, ya sea por una red social o en este caso, trabajar a través de Classroom, el hecho es de que se comparta las evidencias de trabajo de, pues, de los niños y que se quede ahí el progreso de los alumnos. Sí, te es de utilidad también para ti porque pues les realizas su retroalimentación y pues los papás se las leen a los niños y también se te quedan ahí tus evidencias de trabajo con fecha, con hora de entrega. La verdad la plataforma te sirve mucho para la organización a ti como maestro. Gracias, maestra. La siguiente, ¿qué aportación podría hacer en la planeación para que mediante los objetivos planteados sus alumnos alcancen un aprendizaje significativo
en esta nueva modalidad? Ok, bueno, solamente una duda. ¿A qué te refieres cuando me dices los objetivos planteados? Bueno, en esta situación, usted, ¿cuál serían, pues, algún tipo de objetivo que usted como profesionista tenga ubicado al diseñar su planeación? Ok, bueno, mira, nosotros no trabajamos por objetivos ni por propósitos, trabajamos a través de aprendizajes esperados, por eso es que te preguntaba más o menos a qué te referías con mis objetivos planteados, o te refieres más o menos hacia dónde quiero que lleguen los niños o los aprendizajes que quieren alcanzar, ¿va más o menos por ahí? Sí, maestra, sí. Ah, ok, bien. Bueno, para que tus alumnos tengan un aprendizaje significativo, es importante que tomes en cuenta siempre varias cosas, como por ejemplo sus intereses. Si tú realizas trabajo con tus niños que vaya enfocado hacia eso, va a ser una experiencia que va a ser para el niño más interesante. Otro punto muy importante que tú debes de tomar en cuenta para el aprendizaje significativo es que tomes en cuenta el contexto y las circunstancias de cada niño. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en la escuela normal nos ponían el ejemplo de las estaciones del año, ¿no? ¿Por qué enseñamos al niño que en invierno neva, que en otoño se caen las hojitas de los árboles, que en verano hace calor y que la primavera es cuando salen todas las florecitas y todo así, ¿no? Cuando en realidad el estado de Veracruz es un estado que por lo general todo el año es verde. Los árboles no pierden totalmente sus hojas a menos que pues sea una característica del árbol, ¿no? Las estaciones del año ya con el calentamiento global ya como tal no están existiendo porque podemos tener un día frío, lluvia, granizo, sol, etcétera, ¿no? Entonces, tomar en cuenta las circunstancias reales y el contexto del niño para que el aprendizaje sea significativo es fundamental porque pues sí, muy bonito que tú le pongas a tu alumno, no sé, pintar un muñequito de nieve y los copos, pero en realidad el niño conoce la nieve, en realidad el niño vive eso en su contexto. Entonces, siempre tomar en cuenta dónde tú estás desarrollando tu trabajo para partir de ello y que al niño realmente, como lo dices, ¿no? Le pueda ser significativo lo que tú le estás diciendo. Eso es algo que yo te recomiendo mucho para tus planeaciones. Y otra, que tomes en cuenta también las áreas de oportunidad que tienen tus alumnos, porque si tú únicamente favoreces esas fortalezas y vas dejando de lado esas áreas de oportunidad, va a tener el niño pocas oportunidades para ir desarrollando esto. Entonces, si de por sí con las estrategias que estamos implementando en educación a distancia está siendo difícil, ahora imagínate si no tomamos en cuenta esto, ¿no? Entonces, yo creo que pues dentro de una manera muy general, dentro de nuestro trabajo, estos son algunos de los puntos que más te pueden ayudar para que sea un aprendizaje significativo y logres que tus niños lleguen a alcanzar esos aprendizajes esperados. Y claro, no olvidarte de las características que tienen tus niños, ¿no? Que por la propia edad son niños que necesitan movilidad, actividad, que no deben de permanecer mucho tiempo sentados, que quieren jugar, que quieren bailar, que quieren cantar, aunque claro, hay sus excepciones, no a todos los niños les gustan las mismas cosas, ¿no? Pero sí tomar muy en cuenta que estamos en una edad preescolar y que a pesar de que a veces los padres tienen intereses a aprendizajes más formales, tus niños tienen esas necesidades que su mismo cuerpo va a manifestar. Entonces, bueno, eso es para mí lo fundamental para un aprendizaje significativo. Gracias, maestra. Bueno, la siguiente. ¿Cuál es su percepción hacia sus alumnos en las clases a distancia? ¿Los ve atentos? ¿Están concentrados en las indicaciones que usted solicita? ¿Le son participativos?
Ok, mira, de los 15 niños que yo tengo, únicamente de 6 a 7 son los niños que se conectan a la clase en línea porque tenemos muchos padres de familia que trabajan. Entonces, pues sí se complica un poco la situación de que todos se conecten a su clase en línea. Sin embargo, de esos niños que te comento que sí se conectan, la verdad me encuentro muy sorprendida porque a veces en otros niveles educativos los niños no quieren participar, se aburren, se chocan, no quieren prender la cámara, entre otras cosas, ¿no? En cambio, ellos están muy motivados, muy emocionados, todos quieren participar, todos quieren compartir. Si realizas una pregunta, todos quieren darte su punto de vista. Incluso los chicos que muchas veces como que se apenan o por alguna situación del lenguaje casi no les gusta hablar. Afortunadamente he tenido pues muy buena respuesta. Creo que también influye mucho en los padres de familia que tengo este ciclo escolar, porque son papás que se esmeran mucho, que se comprometen mucho, que motivan a sus hijos y que los levantan temprano, los alistan para su clase. Es la tríada de alumno, maestro y padre de familia es fundamental, y si alguno de estos falla, pues en el resultado se va a notar, ¿no? Entonces, al menos con los niños que estoy teniendo la oportunidad de trabajar, incluso te comenté que tuve un niño autista en primer año, ¿verdad? Bueno, este niño lo tengo nuevamente en este ciclo escolar y me tiene sorprendida porque él participa, él se integra a la clase, él convive, él responde, él graba sus evidencias de trabajo, y son características que muchas veces no te esperas por el estereotipo de un niño con este diagnóstico. Entonces, ahí se ve mucho el trabajo que tiene su papá y su mamá con el niño para que él se motive, para que él comparta, para que él esté atento. Yo pienso que el padre de familia está haciendo para nosotros ese gran soporte y respaldo para que la educación a distancia esté siendo posible, porque la verdad, por mucho que tú planees, por mucho que tú realices, si no cuentas con ese apoyo del padre de familia, no es posible. Sí, claro, maestra. Y bueno, precisamente hablando de las clases o de su clase en línea, ¿usted me podría mencionar qué tipo de estrategia implementa para motivar o mantener en alerta a los alumnos y no generar un aburrimiento de los niños? Sí, claro. Pues mira, afortunadamente como es un grupo que se conecta de pocos alumnos, tienes esa oportunidad de estar uno por uno, ¿no? A ellos les gusta mucho realizar actividades donde les narres cuentos, donde les pongas algún material audiovisual, como por ejemplo algún video, donde trabajes con canciones. Ellos se incluyen y participan mucho en este tipo de actividades. Y algo que he notado es que también en este ciclo escolar el trabajo con las artes está teniendo muy buena respuesta, porque como es un grupo de tercer grado de nuevo ingreso, pues muchos no habían tenido esa oportunidad de experimentar con la pintura, con diferentes técnicas, con el modelado, con el baile, porque pues en casita se había dado poco esa oportunidad, ¿no? Entonces yo he utilizado como estrategia hasta el momento la lectura de cuentos, el manejo de las canciones de juegos tradicionales y el trabajo con las artes. Esas hasta el momento han sido las que me han dado mejor respuesta, y en el ciclo escolar le agregaríamos el trabajo con la observación y la experimentación. También en muchas ocasiones, a pesar de que tienes niños muy participativos y todos quieren levantar su manita, bueno, hay puntos en los que tú sí debes de preguntarle a cada quien, ¿no? Porque
no siempre participan los mismos niños en todos los puntos. Entonces, bueno, tú también estar atento, ok, ya me participaron tales niños. Bueno, ahora vamos a preguntarle su punto de vista a los que son más calladitos o a los que el día de hoy casi no han hablado. Quizá tú como maestro dentro de tu organización o de tu planeación ya conoces a tus alumnos y haces algunas preguntas que que pueda detonar en ellos el que te den una respuesta. No tanto como una pregunta dirigida, sino mencionar algo a lo que tú sabes que tu alumno te va a dar una respuesta. Eso es lo que a mí me funciona mucho para mi clase en línea. Gracias, maestra. La siguiente, en una situación, hablando de una situación real, perdón, la escuela donde usted labora cuenta con los recursos, materiales y apoyos necesarios por parte de los padres ante, pues, no sé, hablando de colaboración de faenas de limpieza y monitoreo de los niños para un regreso a clases presencial. Ok, bueno, respecto a los materiales, aquí no tanto va de la mano aún con los padres de familia porque como te comento, estamos trabajando en línea y bueno, cada quien está teniendo lo que necesita en casa. En cuanto a las faenas de limpieza, hemos tenido muy poca respuesta. El primer día que destinamos a la faena de limpieza únicamente asistieron 4 de 15 padres de familia, de los cuales pues 2 se retiraron a media faena y 2 se quedaron hasta el final, ¿no? Se comprende que pues obviamente no todas las familias tienen el mismo tiempo, la misma organización y algunos otros han ido a apoyar en distintos días, aunque no fue el día que se destinó a esto. A la fecha te podría decir que ya más de la mitad de los padres de familia se involucraron, pero sí fue una situación en la que se requirió mucho el concientizar, el insistir y el involucrarlos porque de manera voluntaria fue muy poca la respuesta. Y bueno, pues esto a través de esa concientización de que pues es un espacio en el cual van a estar sus hijos y si bien no todos van a asistir de manera presencial porque decidan continuar con clases en línea cuando se abra la escuela, bueno, pues habrá un momento en que si mi niño tiene un área de oportunidad muy enfatizada y la maestra lo va a trabajar, a lo mejor un día me cita para que vea y observe a mi niño realizar ciertas actividades aunque no esté con el grupo y va a requerir del espacio. O si tenemos una reunión o una entrega de libros o etcétera, el padre de familia tendrá que estar en el espacio. Por eso la escuela tiene que estar en condiciones óptimas para atenderlos tanto a sus hijos como a ellos. Y pues es parte de esa concientización hacia ellos para que se involucren. Sí, maestra. Y bueno, para finalizar esta última pregunta, eh, ¿usted cómo redefiniría a la educación ante esta situación de la nueva normalidad? Ok, ¿a qué te refieres con redefinir la educación? ¿A dónde quieres que llegue el punto de la pregunta? ¿Redefinir en qué aspecto la educación? En este aspecto, hablando de cómo ha cambiado la perspectiva de la educación en la situación de la pandemia, lo que llamamos la nueva normalidad, ¿hacia qué enfoque va la educación? Ya que pues obviamente ha cambiado lo que nosotros creíamos acerca de lo que es la educación. Ok, bueno, espero que sea de utilidad lo que te voy a comentar y haber entendido bien. Pues sin duda alguna, sí hemos redefinido prácticas los docentes, estrategias y formas de trabajo en las cuales nosotros tratamos de acercar a los niños hacia esas oportunidades que les permitan desarrollar y adquirir nuevos aprendizajes. Eh,
Yo considero que el preescolar va a cambiar mucho, al menos quienes ya se encuentran de manera presencial, porque los niños por la edad y sus características se tocan, se abrazan, se besan, todo lo que les llama la atención ellos lo necesitan tocar. Son chicos que, aunque son conscientes de algunas cosas porque se trabaja y se les menciona, inconscientemente hacen muchas otras porque te pueden estar comentando que sí, que el COVID, que hay que lavarse las manos constantemente, que no te toques la cara, los ojos, la nariz y la boca, y me ha tocado que pues incluso mientras te dicen eso se están hurgando la nariz, ¿no? Entonces el niño te está diciendo conscientemente una cosa e inconscientemente está haciendo otra, y son pequeños. Para ellos esto va a ser, yo considero más difícil que para otros niveles, por su edad, por sus características, porque ¿cómo le vas a decir a tu niño que te da los buenos días y que te está abrazando, no me abraces, si ya te llegó a abrazar? Va a ser muy difícil tener ese control del grupo y decirle, no compartas tus crayolas, tu lápiz, tu pintura, tu cuaderno, no toques nada que no sea de tu compañero, aunque te laves constantemente tus manos, porque es una normatividad que nos llegó a nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que atender que cada niño guarde su distancia, que cada niño utilice únicamente sus materiales. La hora del desayuno también va a ser algo complicado porque les va a requerir quitarse sus cubrebocas para comer. La hora del recreo sin duda alguna va a cambiar porque pues al no poder compartir muchas cosas o no utilizar los espacios abiertos muchos niños al mismo tiempo, pues ese va a ser otro punto donde la socialización y el intercambio no se va a dar de la misma manera. Muchos juegos, yo considero que el preescolar es al que más le está pegando todo esto, porque nosotros somos del contacto físico, de los juegos, del tocar, de abrazar, del brincar, de estar conviviendo, de trabajar en equipo, de estar con el compañero, ¿no? Entonces tendrás que replantearte muchas prácticas porque si vas a respetar la normatividad que viene para el regreso a clases, tendrás que hacerlo. Y si por el contrario tú decides trabajar de la misma manera en como lo hacemos tradicionalmente en la escuela, pues no estarías apegándote a esas disposiciones que son para cuidar la salud y el bienestar de tus alumnos, ¿no? No podemos saber si te llegó en ese día de trabajo un niño asintomático, oye, o si ya te llegó algún niño que tiene un familiar enfermo. Entonces, si tú no cuidas todas esas disposiciones puntuales que te llegaron y no te replanteas esos juegos, esas prácticas, esas estrategias, pues en cierta medida no estás cumpliendo con lo que tienes en el deber ser, ¿no? Y pues sí, todo está en ti como docente, en cómo quieras realizar tu trabajo, cómo quieres hacer esos ajustes para que no del todo se pierda pues esa magia del preescolar que es el juego, que es la imaginación, que es la diversión al momento de aprender. Sí, la verdad, esta situación de la pandemia nos ha traído bastantes conflictos, sobre todo en el preescolar, ya que pues los niños, como usted lo mencionó, puede que pues esté consciente de algunas reglas del salón, como lavado de manos, y pues en ese momento, pues sí, lo más usual, ¿no? Una hurgarita en la nariz, a lo mejor no de repente están en el desayuno, se quitan su cubrebocas, el maestra me pasó esto y ya le estornudó a uno en la cara. Son situaciones muy delicadas todavía que pues se tienen presentes en nuestro país y sobre todo en la manera de cómo se va a implementar pues esta normalidad a nosotros en el nivel preescolar. Así es. Maestra, eso ha sido todo. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Le doy gracias por compartir parte de su experiencia conmigo en esta entrevista. Ha sido de mucha ayuda y de gran utilidad y sobre todo, pues, gracias por compartir
Esto es bastante grato convivir con una persona que pues también en sus palabras nos comparte los desafíos que ha tenido y sobre todo también bastante motivador que pues haya maestras que se estén preparando y sobre todo en esta situación de la educación a distancia, tomaron cartas en el asunto con cursos y pues demás cosas para salir adelante con la clase. No, al contrario, gracias a ti por permitirme el compartir todo esto y contribuir un poco también, como a mí me tocó mi parte de estudiante, cuando buscas, pues, quién te ayude, quién te haga una entrevista, quién te apoye con alguna actividad. Y bueno, es un gusto ahora poder retribuir de lo que yo también solicité en algún momento. Gracias, maestra. Gracias por su tiempo. Gracias. Un gusto. Hasta luego, Hasta maestra. luego.